a 21 minutos de las 8 y sabemos de la leve baja que marcaron los indicadores oficiales de homicidios consumados en 2024, en comparación al año 2023. En 4,8% disminuyeron las muertes violentas en Chile, pero se traduce en menos de medio centenar, serían 50. Hay preocupación a todo nivel, desde evaluaciones de planes como Calles Sin Violencia que piden municipios, de lo cual nos cuenta Juan Espinosa a esta hora. Juan, muy buen día. Hola, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la baja es leve porque básicamente estamos hablando de un descenso de solo 42 muertes violentas en el transcurso de un año. Esto es según lo que entregó este informe de homicidios por parte del Ministerio de Seguridad durante la jornada de ayer. Una estadística que da cuenta de descensos en la zona norte del país, donde se mantienen las cifras altas en la capital, en Valparaíso y en otras zonas del territorio. Alarma también, por supuesto, la cifra de menores de edad involucrados en homicidios en calidad de víctimas y también el uso de armas de fuego para la comisión de estos delitos. Es una estadística que comentábamos ayer, es de carácter pública, tiene libre acceso a toda la ciudadanía con datos desagregados comuna por comuna en todo el país y que hoy para esta mañana hemos rescatado una parte de la declaración del ministro Luis Cordero, porque también tiene que ver con todo el contexto que hemos tenido durante el año pasado con las consecutivas crisis de violencia que partieron más o menos a finales del mes de abril con el homicidio de los 3 funcionarios policiales y que generó toda una serie de programas, planes, como por ejemplo el Plan Calles Sin Violencia, que ha dicho el ministro de Seguridad va a ser evaluado a partir de las cifras que se han dado a conocer ayer. Escuchamos al ministro de Seguridad. A partir de ahora, en muy distintos aspectos comienzan las evaluaciones de eficacia de política pública de algún tipo de intervenciones. La información que está en este informe, ahora en términos agregados, está desglosada por comuna. Y eso nos permite evaluar varias cosas. Una, las estrategias preventivas, como Calles Sin Violencia, estrategias de intervención, que es el caso de cruzar los datos que están vinculados a comunas, con también la edad de las víctimas. Y en consecuencia, nosotros sí estamos analizando, y hemos comenzado ahora, después de este informe consolidado, el reporte con Carabineros de Chile para hacer la evaluación de Calles Sin Violencia y su incidencia. Claro, Calles Sin Violencia, que siempre está en el centro de la discusión, Juan, porque uno de los planes más importantes que ha presentado el gobierno para el combate de la delincuencia, fundamentalmente a nivel comunal y cada vez más capilar, ¿no? A propósito de los ajustes que se le han ido haciendo. La cifra de homicidios genera controversia siempre, más allá de que los datos son datos, digamos, ¿no? Pero se pueden controvertir lo que se mide, el tiempo que se mide, y esta estadística en particular no deja conforme a nadie, ni en el gobierno, por cierto, por lo que significa, porque las cifras bajan, pero un homicidio en sí mismo ya es una tragedia, pero tampoco en el Congreso, ni a los expertos, entiendo, ¿no? Que recomiendan, de hecho, hacer análisis diferentes respecto a la realidad que este informe particular presenta. Claro, por ejemplo, una de las estadísticas que muestra el gobierno es la baja de homicidios en la región de Tarapacá. Uh-huh. Como lo decíamos ayer, es un informe público. Yo estoy viendo la página 36 del documento. Claro, en la estadística se habla de un descenso porque efectivamente hubo un total de 32 homicidios consumados para el 2024 en comparación con las 43 del año 2023. Eso se traduce en una tasa de 10,7 por cada 100.000 habitantes a 7,9 en el año 2024. Sin embargo, es uno de los aspectos que preocupa, el por qué finalmente se van dando estos descensos, por ejemplo, en la zona norte del país, donde todos los expertos alertan por la injerencia del crimen organizado. Y es ahí una de las preocupaciones que vamos a escuchar de parte del director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, respecto de si acaso, por ejemplo, el descenso en las cifras en la zona norte del país, por ejemplo, en Arica y Parinacota, se reduce también de 32 víctimas a 26, en Tarapacá ya lo decíamos, de 43 a 32, en Antofagasta de 59 a 50. Bueno, la pregunta que hace y que propone el director de Paz Ciudadana es si acaso esta realidad que se presenta en el norte del país tiene que ver respecto de las políticas públicas o de la injerencia del crimen organizado.
La principal disminución en la cantidad de homicidios y en las tasas se producen en las 3 regiones del norte de Chile y en homicidios particulares, los que están asociados a organizaciones delictuales y los que se cometen con armas de fuego. Entonces, si bien pareciera una buena noticia que los de este tipo de homicidios disminuyan, hay que tener cuidado porque también estas disminuciones se han visto en otros países cuando organizaciones delictuales toman el control de ciertos territorios y por lo tanto ya no necesitan ocupar la violencia ni los homicidios como un instrumento para conseguir sus fines. Seguimos revisando un informe. En Valparaíso se registraron un total de 134 homicidios en comparación con las 136 víctimas del año 2023. En Santiago, 552 homicidios consumados para el 2024 comparado con los 558 homicidios consumados. En O'Higgins, 56 homicidios en comparación con las 48 víctimas de 2023. En el Maule, 41 versus 55, y así finalmente van las cifras. Pero claro, lo decíamos también ayer, en el caso de la región de Aysén, por ejemplo, se da una de las estadísticas más abultadas, pero claro, son 10 homicidios consumados en comparación con las 5 víctimas del año 2023, y en Magallanes se registra un total de 5 homicidios en comparación con las 9 víctimas. Entonces, se da una realidad respecto de las tasas y de las estadísticas que pareciera ser muy abultada, pero que en la práctica estamos hablando de reducciones de 3 homicidios en un año, cuando, claro, efectivamente, ya al haber un homicidio ya hay una falla del sistema, sobre todo cuando se está alertando respecto del uso de armas de fuego, de la participación de menores de edad, entre otras cosas. Pero también estas cifras se dan a conocer después de una infinidad de debates que tuvo el año en el Congreso, el 2024, en materia de seguridad, de persecución penal, de edad adolescente, de construcción de cárceles, de permisología, de semanas legislativas interrumpidas por sucesos en materia de seguridad. Hay una reacción en el Congreso que es no festejar estas cifras. Se llama al gobierno a que no festeje estas cifras, algo que el gobierno en ningún momento ha hecho, pero se repiten ciertas palabras, ciertos conceptos que ya hemos escuchado durante todo el año. Por ejemplo, las palabras del senador Iván Flores y del diputado Andrés Longton. Seguimos teniendo un problema gigantesco en donde estamos teniendo indicadores súper claros de en dónde están ocurriendo las cosas, a qué personas se les afecta, y me preocupa muchísimo el tremendo aumento de los niños. Así que no nos conformemos ni nos alegremos, al revés, vayámonos preocupando. Celebrar una disminución ínfima en materia de homicidio me parecería una inmoralidad absoluta, considerando además que se comparan con su propia incompetencia, que nos dicen que los 2 años anteriores tenemos cifras históricas en materia de homicidios y que este sería, si es así, el tercer año con mayor cantidad de homicidios en la historia de Chile. Claro, porque en el año 2022 hubo 1.330 homicidios, en 2023 hubo 1.249 y según la estadística conocida ayer, en 2024 hubo 1.207 homicidios. Quedará por esperar, a modo de consecuencia de las cifras que se dieron a conocer ayer, cuáles son las evaluaciones que el Estado realiza a planes como Calles Sin Violencia, a cómo se van a fortalecer los planes, por ejemplo, en materia de control de armas, y cuál finalmente termina siendo la reacción ciudadana cuando hay una estadística que es desagregada comuna por comuna respecto de la estigmatización de ciertos territorios en el país, considerando que nuevamente comunas como La Pintana, Puente Alto y Santiago Centro mantienen el podio en cifras de homicidios consumados en nuestro país. Absolutamente. Bajan durante el 2024 con todo ese análisis que tú ya hiciste de esa cifra, Juanito, pero aumentan las víctimas menores de edad, también las víctimas extranjeras, y un zoom que hacíamos ayer en la tarde contigo también, que tiene que ver con el uso de armas de fuego, ¿no? Porque cuando se trata de homicidios, casi el 50% de los homicidios consumados en Chile ocupan o tienen un arma de fuego de por medio, lo que da cuenta de una realidad que también ha cambiado, porque cuando uno antes hablaba de los homicidios calificados y consumados se cometían, por ejemplo, con objetos contundentes y con armas blancas, lo que da cuenta de cómo el problema también sigue centrado en las armas circulantes en nuestro país, el tráfico de armas, el funcionamiento y la efectividad de la ley de control de armas, qué pasa con el seguimiento de las municiones y muchísimo más. Gracias por todo, Juan.